Buenas tardes, bueno, nuestro juego se llama Little Memories. Este juego consiste en incentivar la memoria en niños entre 6 y 12 años para que estos puedan prevenir enfermedades futuras de Alzheimer o amnesia y también para mejorar su memoria en el aprendizaje y demás. Es muy importante incentivar a los niños pequeños a que realicen juegos para que puedan mejorar y reforzar sus capacidades, como la atención, la memoria, la flexibilidad mental y demás. Nosotros tomamos este juego porque nos hemos dado cuenta que cuando se llega a adulto, pues es muy difícil recordar las cosas, pero si desde pequeños empezamos a reforzar esto, puede que cuando lleguemos a adultos estas capacidades sigan iguales o mejor. El material o los materiales de esta actividad serán 24 cartas. Ahora iremos con la dinámica del juego. El juego consiste en que dos jugadores tomarán 12 cartas. Serán las mismas cartas para ambos jugadores. El juego inicia cuando el jugador número 1 toma dos de sus cartas y las organiza de la manera que quiera, sea vertical, horizontal y con los iconos que él desee tomar. De esta manera debe dejar visualizar al jugador número 2 la manera en la que están organizadas las cartas durante 2 segundos. Luego el jugador número 1 retirará sus cartas y el jugador número 2 debe organizar sus cartas de la misma manera que organizó el jugador número 1. Entonces, si el jugador número 1 tiró estas dos cartas y las organizó de esta manera, el jugador número 2 debe organizar las cartas de la misma manera con el mismo icono o muñequito que aparece en las cartas. De esta forma, si el jugador número 2 hizo bien su trabajo, seguirán a la siguiente ronda, la ronda número 3, en donde el jugador número 2, quien anteriormente puso las cartas, de igual manera, ahora será quien decide cómo organizar sus cartas. De esta manera, el jugador número 2 va a elegir 3 cartas y las organizará como quiera y las pondrá durante 3 segundos para que el jugador número 1 pueda ver cómo están organizadas las cartas. Luego de los 3 segundos, el jugador número 2 quitará sus cartas y el jugador número 1 deberá organizar las cartas de la manera que el jugador número 2 las puso. Si en dado caso el jugador número 1 coloca una carta mal o coloca un icono que no es, el jugador número 2 le quitará la carta que colocó mal, para que sea el jugador número 1 quede solamente con 11 cartas. Así sucesivamente hasta alcanzar los 12 niveles. Y el jugador que quede con menos cartas será el perdedor y el jugador que quede con más cartas será el ganador. A continuación podremos ver un ejemplo del juego para que así quede muchísimo más claro. Aquí estamos con el jugador número 1 y número 2. El jugador número 1 va a empezar a lanzar las cartas. 1, 2. Luego de esto el jugador número 2 tiene que lanzar las mismas cartas. ¿Cuáles fueron las cartas que lanzaste? El jugador número 2 se equivocó en una carta, por ende tiene que darle esa carta al jugador número 1 y pierde una carta. Aquí el jugador empezará lanzando 5 cartas. Y el jugador número 1 deberá organizarlas de la misma manera. La memoria. La memoria es la capacidad de recordar y retener información del pasado. Para la psicología, el término de la memoria es la capacidad mental que tiene el ser humano para reconocer, almacenar y evocar sentimientos, ideas, imágenes u otras experiencias. Nosotros tenemos varios tipos de memoria, como por ejemplo la memoria relacionada con el tiempo.
Aquí entra lo que es la memoria a largo plazo, que es la capacidad de retener información durante varios años. La memoria a corto plazo, que es la capacidad de retener y recordar información durante cortos lapsos de tiempo. Y la memoria inmediata, que es la capacidad de analizar y recordar información de una forma rápida y ocasionalmente. Tenemos una memoria sensitiva, esto quiere decir que recordamos gracias a nuestros sentidos y sensaciones. Entonces aquí entra la memoria gustativa, que es donde podemos recordar sabores y gustos, como por ejemplo la comida. También tenemos la memoria visual. La memoria visual es la que nos permite recordar cosas que hemos percibido por nuestra vista. En este caso, nuestro juego se basa en este tipo de memoria, ya que lo que se hace es mostrar un tablero con ciertas imágenes al participante, después ocultarla, hacerle unas preguntas a ver el que tanto recuerda de ese tablero. Memoria auditiva, que es la que nos permite recordar ciertos sonidos, tonos, etc. Está la memoria del tacto, que es la que nos permite recordar como la textura o la forma de algún objeto, y está la memoria olfativa, que es la que nos permite recordar algún aroma, ya sea de una flor, una comida, etc. Y por último, porque es importante ejercitar nuestra memoria. Nosotros sabemos que al pasar el tiempo y al pasar los años, nuestra capacidad cognitiva cerebral va disminuyendo. Por eso es importante realizar ejercicios básicos diariamente y que poco a poco vayan aumentando su complejidad. Esto ayudará a disminuir enfermedades que afecten nuestra memoria, como por ejemplo el Alzheimer. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Martínez Arias. En este video, junto con mis compañeros, vamos a explicar el tema que escogimos, que es la amnesia anterógrada. Pero primero quiero explicarles un poco acerca de qué es la amnesia. La amnesia es una pérdida total o parcial de la memoria que es provocada por causas biológicas o funcionales. Las causas biológicas tienen que ver con traumas, enfermedades o incluso el consumo de drogas. En cambio, las causas funcionales son provocadas por los mecanismos psicológicos de defensa. Cuando una persona padece de esta enfermedad, tienen la dificultad para poder recordar lugares o etapas pasadas, así como detalles totalmente específicos. Otras personas no pueden recordar incluso nueva información, aunque mantienen recuerdos totalmente intactos. Estas se dividen en dos, que es la amnesia anterógrada y la amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada tiene dificultad para aprender nuevas cosas o nueva información tras el comienzo de la amnesia. Y en la amnesia retrógrada tiene la dificultad para recordar acontecimientos pasados o información que solía ser familiar. Como dije antes, nosotros escogimos la amnesia anterógrada, entonces ocurre que no pueden aprender información nueva, ya que son incapaces de retener a largo plazo un nombre, una cara o aprender algún tipo de juego que antes desconocían. Las causas que se dan en esta enfermedad son provocadas prácticamente por una lesión en el cráneo, daño derivado de una cirugía, puede ser mal hecha en el cerebro, fiebre muy alta, un shock emocional muy fuerte, daño en el cerebro, como decía antes, es como consecuencia también del consumo de drogas o del alcohol. Y la anestesia general. Los síntomas dependen de la causa general que se le haya detectado al paciente. Entonces, unos síntomas pueden ser como la pérdida de memoria, la imposibilidad para reconocer las caras de las personas o lugares conocidos, confusión, ya que no, o sea, pierden la seguridad de el aporte hacia los recuerdos, o se desorienta la persona que aparece con o que padece prácticamente de una amnesia anterógrada.
y la imposibilidad de recordar el episodio de amnesia cuando la persona se recupera. Muchas gracias. Un poco qué es lo que trata la amnesia anterograda, pues es importante también saber qué es lo que pasa en el cerebro, ¿sí? Entonces en el cerebro hay una estructura base, una estructura fundamental para la formación de la memoria, ¿sí? O para la formación de nuevos recuerdos, la cual es el sistema límbico. El sistema límbico está comprendido por el hipocampo y la amígdala. También tendrá muchas más estructuras, pero pues digamos que la más importante para la memoria y que más nos compete a nosotros es el hipocampo. Para explicar un poquito más qué es lo que pasa en la formación de la memoria, pues debemos saber cómo es el proceso de memoria, el cual es, digamos, tú recibes el estímulo, puede ser un estímulo visual, un estímulo auditivo, ¿sí? Este estímulo pues es una sensación nerviosa, la cual será transmitida al hipocampo y posteriormente este pues la enviará a la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una amnesia anterógrada? Pues hay una afectación en el hipocampo. Pues una de las causas de la amnesia anterógrada es esa, ¿no? Que hay una afectación en el hipocampo, el cual es un componente base, ¿sí? Es quien forma la conexión de las, como ya lo había dicho, de la sensación nerviosa con la corteza cerebral. Por otra parte, también es importante saber que si hay una afectación en el cerebro basal anterior, pues también tendremos problemas para la formación de nuevos recuerdos. ¿Por qué? La formación de la memoria, ¿sí? El cerebro basal anterior tiene la función de producir neurotransmisores encargados de la memoria. ¿Cuáles son estos neurotransmisores? Es la L-acetilcolina. Por otra parte, el proceso de la memoria, o sea, la amnesia anterógrada también puede ser, se puede dar por problemas en el diencéfalo. Gracias. En conclusión, la amnesia anterógrada es la incapacidad para retener nueva información a causa de un golpe, de una lesión craneoencefálica. Puede ser también por una cirugía que haya comprometido estos tejidos o por sustancias psicoactivas y el alcohol en el caso de la amnesia general. La amnesia anterógrada puede comprometer estructuras tales como el hipotálamo, la amígdala, el sistema límbico, pero pues depende de la amnesia y de qué daños pueda tener. Los síntomas dependen de cada persona y varían constantemente, pero se pueden detectar fácil. Ya.